Bueno, vamos a continuar hoy y a terminar hoy con todo el encuentro que implicó eh, la ruta de la seda en cuanto a la fusión y al encuentro de filosofías chinas por el lado chino, lo que fue el confucianismo y el taoísmo, y por el lado de la India, lo que fue la llegada del budismo. Eh, Quise detenerme en todas estas tres, cuatro últimas sesiones para entender lo que fue este cruce de caminos, no solamente comerciales, sino también filosóficos. Y hoy vamos a terminar esta parte para continuar con lo que devino la ruta de la seda. Entonces hoy vamos a entender o a terminar de estudiar la última parte de lo que fue ya la influencia del budismo sobre todo en el taoísmo, que fue con quien mejor se llevó, y también con el confucianismo, con quien hubo filosofía con la que hubo desencuentros, pero también hubo finalmente una influencia importante de la que vamos a hablar más tarde. Por ahora vale la pena recuperar, pues, digamos, como en qué coincidieron estas dos filosofías tan antiguas como fue la filosofía del taoísmo y la filosofía del budismo. Ya habíamos visto que el budismo entra en China a partir del siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo. En todo este periodo el budismo va a entrar a través de la ruta de, por un lado, de comercio que se establece a través de la seda entre Roma y China, pero por otro lado no hay que olvidar que el budismo en China también entra por todo lo que fue la influencia del rey Ashoka en el siglo III antes de Cristo, quien va enviando, una vez que se constituye un imperio budista en el norte de la India, va llevando este budismo hacia el Asia Central, y del Asia Central va a llegar a China. Entonces, si quisiéramos hacer como una comparación entre estas dos filosofías, la taoísta y la budista, para entender cómo ellas van a fusionarse, pues valdría la pena recuperar muy rápidamente lo que planteaba la filosofía budista. Acuérdense que para el budismo, a través de Siddhartha Gautama, él planteó cuatro nobles verdades. Por un lado, la primera noble verdad era que el sufrimiento existe, es decir, el sufrimiento está y convive en la naturaleza del ser humano, y ese sufrimiento, vamos a ver que en el budismo, pues para poderlo superar, hay que primero reconocer que existe, luego aceptarlo, y luego, en una tercera verdad, hay que mirar cómo se supera, hay que entender qué lo causa, cuál es la causa del sufrimiento, para en una cuarta noble verdad poderlo superar y finalmente trascenderlo. Esto lo planteaba el budismo. En el taoísmo vamos a ver que hay cosas muy similares, y por eso la filosofía budista y la filosofía taoísta entran en una fusión muy grande, y de ahí va a salir un budismo especial chino, que es el budismo Chan, que cuando llegue al Japón se va a convertir en el budismo Zen. Entonces, en el budismo, para recuperar los planteamientos de las cuatro nobles verdades, cuando el Buda reconoce que hay un sufrimiento y que hay que entender cuál es la causa del sufrimiento para el budismo indio es básicamente la ignorancia. Básicamente es esa ignorancia que tiene el ser humano en confundir lo que es real con lo que es ilusorio. Ahí reside ese avidya, que es la ignorancia que hace que surja el sufrimiento. ¿Por qué? En la medida en que el ser humano confunde
la realidad, entre comillas, que él ve, que es la de su ego, que es todo lo que deviene de ese ego, que finalmente es un ego ilusorio y sin sustancia propia, pero que el ser humano lo ve como algo real, es lo real. Y a partir de ese ego se derivan pues todos los deseos y los apegos que hacen que el ser humano, digamos que producen en el ser humano el sufrimiento cuando no puede alcanzar ni sus deseos ni los apegos. Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento para el budismo? La ignorancia frente a lo que es real y a lo que es ilusorio. ¿Qué es ilusorio? El ego, sus apegos y todas las sensaciones que se derivan de estos apegos y del sufrimiento por no poderlos alcanzar, ¿sí? Y todos los deseos que no podemos cumplir, ¿sí? Deseos que están muy vinculados a deseos materiales que finalmente pues son deseos que están condenados a desaparecer y que en la realidad realmente no existen. Para el taoísmo, para el taoísmo hubo una afinidad de pensamiento en cuanto a este planteamiento de la causa del sufrimiento y de las consecuencias de la causa del sufrimiento, cuando ellos planteaban justamente que hay una felicidad absoluta y que hay una comprensión superior de las cosas. Para los taoístas, la comprensión superior de las cosas implica justamente lo que para los budistas es superar la ignorancia que hay entre lo real y lo ilusorio. Hay una influencia interesante que se da por parte del budismo hacia el taoísmo, y sobre todo recordemos que el budismo que llega a China es el budismo Mahayana. Acuérdense que en el siglo II después de Cristo hay un concilio budista en el cual se va a dar una división entre un budismo Theravada y un budismo Mahayana. El budismo Theravada o Hinayana es el budismo a partir del cual el ser humano logra superar la causa del sufrimiento a través de lo que es el camino del medio, que es la visión armoniosa y equilibrada que se tiene con la vida, y a través de lo que es el lograr, digamos, a través de la meditación, un aquietamiento de la mente, ¿sí? Entonces el budismo logra impregnar al taoísmo con la noción de la mente, y el taoísmo le confiere a la mente además una dimensión universal. Entonces, ¿qué es la mente universal? ¿Qué es la que fusiona toda esta causa del sufrimiento que se origina en la mente para el budismo? Y para el taoísmo justamente es la no comprensión del origen de las cosas. En el taoísmo también se habla como de un conocimiento inferior que tiene que ver con el no entender, el no comprender cuál es el origen realmente de las cosas. Y para el budismo el origen de las cosas tiene que ver con esta mala interpretación, esta ignorancia con la que el ser humano confunde lo real con lo ilusorio, siendo lo ilusorio el ego y todo lo que el ego conlleva, que son deseos y apegos. Ahora, una cosa muy importante del budismo y de su influencia con el taoísmo es que esta ignorancia lleva a que se dé un ciclo de renacimientos que está determinado por las consecuencias que hace que esta ignorancia, digamos, tenga como unas consecuencias positivas y negativas. El no tener una claridad y una comprensión sobre el origen de las cosas hace que el ser humano y las acciones del ser humano tengan unas consecuencias que en unos casos son positivas y en otras negativas. Se dice que lo que vivimos en el presente tiene que ver
con lo que forjamos en el pasado, y el futuro también a su vez estará determinado por lo que forjemos en el presente. Entonces, estas consecuencias de las acciones que el ser humano produce tienen unos efectos que son positivos y negativos. Estos efectos son los que determinan un renacimiento para poder como suplir estos efectos que se han dado en las vidas anteriores. Es lo que llamamos el renacimiento y es lo que se determina como el karma, que es este ciclo permanente de nacimientos y muertes que se dan a partir del hinduismo, se producen de una manera mecánica. Para el budismo, este ciclo de renacimientos permanentes, de vidas y muertes, puede ser superado. ¿Y cómo puede ser superado? Puede ser superado en la medida en que la mente sea consciente de su ignorancia y que pueda entender que estas consecuencias que sus acciones producen tienen como unos efectos mentales que si ella logra ser consciente de ellos, puede superarlos. Entonces, finalmente, el budismo, a partir de la superación del sufrimiento y de la comprensión de sus causas y de sus efectos, logra llegar a una liberación mental y espiritual, que es lo que se denomina el Ananda, el estado de Ananda o el Nirvana. Para el taoísmo, justamente esto también representa la felicidad suprema, que es cuando el espíritu logra liberarse de la mente y entrar en un estado de liberación, en un estado superior. Entonces, como ustedes ven, hubo siempre una afinidad entre budismo y taoísmo, porque de alguna manera los dos están representando como pensamientos muy afines, ¿sí? Para el taoísmo, la influencia del universo y la noción de mente universal tienen que ver con esta liberación que hace que el ser humano pueda entender no solamente su propio universo, sino el universo en general de la naturaleza y el universo en términos globales, lo que le permite llegar a un estado de felicidad absoluta, ¿sí? Ahora, esta influencia que tuvieron budismo y taoísmo va a tener como una influencia en la cultura china, a nivel de la filosofía, a nivel del arte, de la literatura, de la pintura. O sea, el budismo no solamente irradia el pensamiento filosófico, sino la expresión artística, la expresión arquitectónica, etc. Hay un permanente ir y venir. Para los chinos fue muy importante enviar monjes taoístas a la India para que recuperaran todo este saber budista y lo retornaran a China. Y de hecho en China pues se va a dar una doble influencia del budismo. Uno que llamamos el budismo en China, donde se recupera el pensamiento tradicional del Buda y se recupera de esa misma manera. Y el budismo chino, que es ya la fusión del budismo con el taoísmo, que produce este famoso budismo Chan, que después se convertirá, cuando entre en el Japón, en budismo Zen. Ahora, por parte de los chinos, hubo traductores, hubo monjes que fueron enviados a la India, al norte de la India, entre ellos Faxian, en el siglo IV después de Cristo, y también se dio el caso de viajeros y de traductores como Xuanzang, quien viajó a la India y quien logró hacer traducciones del sánscrito al chino para lograr integrar los dos conocimientos tradicionales y antiquísimos que datan casi de la misma época, del siglo VI antes de Cristo,
que fueron el taoísmo y el budismo. El confucianismo también fue influenciado por el budismo en la medida en que entre el siglo X y XIII ya para el confucianismo digamos que lo esencial de su filosofía no radica tanto en la influencia de la ley del cielo, sino en el misterio del ser que tiene que ver con el conocimiento mismo del ser humano. Es lo que le permite al confucianismo entrar en un estado donde digamos que la conciencia la determina el mismo ser humano. Entonces, estas van a ser las grandes influencias del budismo en China y con esto pues cerramos esta parte filosófica de toda esta sesión para continuar con lo que fue el devenir de la Ruta de la Seda.